Bien, muy buenas tardes, estimados profesores de la Universidad de Santander en sus diferentes campus. Para esta tarde tenemos un tema relacionado con neuroeducación y cómo eh, eh, aprovechar este tema para nosotros mejorar en nuestros espacios de aula los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hemos invitado a la profesora Lizeth Dumar y al profesor Josnel, quienes muy amablemente han aceptado estar con nosotros y compartirnos sus conocimientos. Profesora Lizeth, muy buenas tardes. Sea bienvenida. Están con nosotros los profesores de UDES Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y del campus Valledupar. Podemos iniciar. Hola, muy buenas tardes para todos. Primero quisiera saber si me pueden escuchar bien y si logran ver las diapositivas. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, como lo mencionaba el señor Orlando, mi nombre es Lisette Dumar. Yo soy profesora del programa de psicología del campus Valledupar. Soy especialista en neuropsicopedagogía y en la tarde del día de hoy les voy a compartir un poco de mi conocimiento y de todas las experiencias acerca de este campo o de esta disciplina reciente, que es muy bonita, en lo que me he dedicado gran parte de mi carrera y de mi historia. Espero que sea de agrado y que muchas de estas estrategias las podamos llevar al aula de clase y que puedan ser útiles y que podamos lograr los objetivos que nos hemos planteado con nuestros estudiantes. Esta capacitación la he titulado Estrategias de Neuroeducación en el proceso de enseñanza y aprendizaje aplicados al aula de clases. Bueno, es importante que vamos a hablar de estrategias, vamos a conocer un poquito el contexto, cómo ha sido la trayectoria de esta nueva disciplina, cómo nos vamos conectando con lo nuevo que trae la ciencia y cómo esto lo podemos llevar al campo del aprendizaje. Vamos a hablar del que aprende y también vamos a hablar del que enseña. Esta disciplina surge desde el estudio del cerebro y de las maravillas que podemos hacer en el comportamiento humano. Es una disciplina donde convergen ciencias como la psicología, las neurociencias y las pedagogías. Y estos estudios científicos nos han permitido muchos aspectos o nos han permitido descubrir muchas cosas interesantes en la educación, como por ejemplo comprender la actividad cerebral y la pedagogía, o cuál es la relación entre la actividad cerebral y la pedagogía. Nos ha permitido también mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje. Si yo conozco cómo aprende el cerebro, voy a aprender a mejorar esas técnicas de enseñanza para poder generar aprendizaje en los estudiantes. También nos ha permitido esta unión de estas ciencias y lo que cada una de ellas individualmente aporta, también nos ha permitido facilitar el diseño de programaciones didácticas en la medida en que vamos avanzando en nuestro proceso de enseñanza y también atendiendo a la diversidad. Este es un aspecto muy importante porque cuando se empieza a hablar de neuroeducación, se empieza a hablar de neuropsicopedagogía, se empieza a hablar de neuroeducador, se empieza a hablar de neurodidáctica, muchas personas no lo han tomado de buena manera. Ahora a todas las palabras y a todas las profesiones les queremos anteponer el neuro. ¿Y por qué será eso? ¿Cuál será la importancia y la relevancia de que eso suceda de esa manera? ¿Por qué el cerebro es tan importante en nuestro proceso de aprendizaje? Y cada una de las funciones que desde allí se realizan y nos permiten el comportamiento. Eso nos ha permitido la neuroeducación. Palabras más sencillas, lo que nos permite la neuroeducación es entender cómo funciona el cerebro, cómo aprende y de esa manera yo también poder generar nuevas estrategias atendiendo a las necesidades de cada uno de esos estudiantes. Si bien cada uno de nosotros cuenta con esta estructura, ¿verdad? Y aunque atendemos a ella solamente a la diversidad por alguna discapacidad, algún trastorno o alguna afectación o lesión que tengamos, dejamos de lado que cualquiera de nosotros, aunque tenga estas funciones, pues va a desarrollar o tiene un ritmo diferente de desarrollo y de maduración
cerebral. Entonces, como para que nos quede esto, es cómo aprende el cerebro y cómo nosotros vamos a mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Quiero empezar entonces con esta introducción. El doctor Francisco Mora, un neurólogo español estudioso del cerebro dentro de la educación, sobre todo de un aspecto importante que vamos a trabajar mucho más adelante, y es el tema de las emociones. Él decía que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. ¿Cómo puedo yo impartir aprendizaje si no conozco la génesis o la forma en la que el ser humano aprende? Y muchos de nosotros nos ha tocado en el camino enseñar una disciplina, desde cualquiera que sea nuestra profesión. Muchos no hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con la pedagogía, con todas estas estrategias, todo lo que tiene que ver con la educación, y nos ha tocado en el camino ir aprendiendo, ¿verdad? No nos enseñaron cómo aprenden los seres humanos. Nos tocó en este camino de la enseñanza ir aprendiendo en el día a día, viendo a nuestros estudiantes, conectándonos con ellos, identificar cuáles son las... Tomando en cuenta lo que decía el doctor Francisco Mora, me gustaría hacerles una pregunta como para empezar a interactuar con ustedes y que respondamos a esta pregunta de cómo aprendemos los seres humanos. Vamos a hablar de aprendizaje, vamos a hablar de enseñanza, de cómo aprende el cerebro. Yo quisiera que todos entráramos en lo que sea posible a esta página que tengo acá, que se llama Menti. Pueden escribirlo así en internet o pueden ingresar con este código o el código de barra, y me va a escribir en una palabra cómo aprende el ser humano. ¿En qué palabra engloba usted el aprendizaje del ser humano? Entonces voy a colocar la página, se los voy a mandar por el chat para que también puedan entrar mucho más fácil. Me van contando también si van comprendiendo la dinámica del ejercicio. Esto es para ir interactuando con ustedes y que yo también los quiero escuchar y sentir que están allí, aquí conmigo. Bueno, voy a enviárselo entonces por el chat para que todos, por favor, los que tengamos la disponibilidad de hacerlo, tengamos allí el computador, en una sola palabra, me va a contar cómo cree usted que aprende el ser humano. Vamos a mirar acá algunas respuestas que ya nos vayan llegando. Bueno, miren, necesidad, repitiendo, imitación, muy bien, experiencia, praxis, muy bien, motivación, perfecto. Las palabras que ustedes vean en grande es porque son las palabras que más han repetido. Quiere decir que la palabra experiencia es la que está más grande. Quiere decir que muchos de ustedes coinciden en que la experiencia está íntimamente relacionada con el proceso de aprendizaje. Muy bien, repitiendo, divirtiéndose, conversando, imitación, adaptación, ejemplos. Muy bien, vamos a darle un chancecito más para que, perfecto, para que puedan ir anotando. Motivación, palabra importantísima para la neuroeducación. Necesidad, adaptación, entendiendo, memorizando, imitación, enseñando. Excelente, muy bien. Estas son muchas de las palabras que nosotros hemos definido que están íntimamente relacionadas con el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y muy seguramente esas palabras nos ha tocado en el camino apropiándonos de ello y decir, bueno, si yo escribo acá que el aprendizaje se da por medio de la experiencia, ¿cómo voy yo a utilizar la experiencia para generar aprendizaje en mis estudiantes? ¿Cómo voy a utilizar
Sí, un momento que se perdió la señal. Entonces, ya la profesora Lisset se conecta nuevamente. Ah, bueno, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Hola, qué pena, el internet, es que estoy desde Sí, la universidad, entonces está un poquito pesado, pero vamos a continuar, no hay ningún Tranquila, problema. no se preocupe. Ahora sí lo estamos escuchando. Perfecto. Bueno, entonces estábamos haciendo el ejercicio, alcancé a tomarle una fotografía a todas las palabras que mencionaron, porque va a ser muy importante. Vamos a comparar, va a ser un ejercicio súper chévere porque vamos a comparar todas estas palabras que ustedes han mencionado, de acuerdo a cómo creen ustedes que aprendemos los seres humanos, que se da el proceso de aprendizaje, y lo vamos a comparar al final de la presentación, a ver si tiene o no coherencia con lo que plantea la neuroeducación. Entonces vamos a avanzar con las diapositivas en lo que es la contextualización de cómo aprendemos los seres humanos. He traído un concepto de aprendizaje que es importante, aunque hoy nuestra conferencia va a estar enfocada en el que enseña, no podemos dejar de lado nuestro objetivo y es el que aprende. ¿Listo? Entonces, este de Glexer del 2015 me parece muy interesante y muy completo, que nos explica cómo se da el proceso de aprendizaje. Nos dice que es un proceso que se da de manera individual, que se desarrolla dentro de un contexto cultural y social, y que además de eso es el resultado de procesos cognitivos de cada persona mediante el cual asimila nueva información, hechos, procedimientos, valores, representaciones, y a partir de eso construimos entonces nuestras nuevas representaciones mentales que sean significativas y funcionales, y ahí se empieza a formar el conocimiento. Este proceso es permanente en el tiempo. Todo el tiempo estamos nosotros aprendiendo. Este proceso no se detiene. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta el contexto cultural y también eso del aprendizaje. Es importante, mis queridos colegas, que nosotros tengamos en cuenta que para el aprendizaje hay unas bases biológicas, pero no podemos dejar de lado, ¿verdad? Que hay una parte externa que también viene a ser importante, lo que es el ambiente, el entorno, los estímulos y obviamente nosotros, ¿verdad? Como personas que guiamos este proceso de aprendizaje. Entonces les quiero enseñar un poquito hoy cómo está formada esa base biológica que tenemos todos para aprender. ¿Listo? Entonces, yo los he organizado en 4 grupos. Entonces, tenemos primero la actividad nerviosa, tenemos un sistema, ¿verdad? Anatómico, funcional, tenemos la médula espinal, el cerebro, nuestro sistema nervioso, que es el que nos va a permitir el procesamiento de toda la información que nosotros recibimos del ambiente, información que basadas en estímulos, todo lo que tiene que ver con lo que yo puedo observar, con lo que yo puedo leer, todo lo que puedo acceder a información a través de los sentidos. Eso lo procesa la actividad nerviosa y es muy importante para el proceso de aprendizaje. Tenemos los dispositivos básicos de aprendizaje o procesos psicológicos básicos, como son la percepción, la atención y la memoria. Son básicos no porque sean menos importantes, sino porque ontogenéticamente ya nosotros venimos con esos procesos. Tenemos la capacidad desde que nacemos de atender, de percibir y de memorizar, procesar información para después evocar. Tenemos también las funciones cognitivas superiores, que son aquellas que son susceptibles de aprendizaje, ¿verdad? Que podemos ir aprendiendo, que podemos entrenarlas. Entre ellas tenemos el lenguaje, tenemos las funciones ejecutivas, tenemos las praxias, tenemos las noxias, tenemos el pensamiento, que también nos van a permitir que se pueda dar el aprendizaje. Y por último, no menos importante, y lo tenemos aquí resaltado, y es algo que a los profesores, seguramente a nosotros no, pero muy seguramente hay muchos profesores que esto lo vamos dejando de lado, o que en la educación tradicional no era tenido en cuenta, y es el equilibrio afectivo emocional, lo que son las motivaciones y la emoción. Está científicamente comprobado que un cerebro emocionado no aprende,
Si le preguntamos a los estudiantes cuáles han sido las experiencias más significativas, seguramente vamos a tener estudiantes mencionando experiencias que han logrado en ellos sensaciones de alegría, de curiosidad, de cosas novedosas. Entonces, son aspectos que hemos dejado de lado, pero que son tan importantes hoy en día que los tengamos en cuenta. Entonces, esas son las bases biológicas que tiene el ser humano para aprender. Estos son los dispositivos con los que cuenta. Tenemos unos sentidos a través de los cuales recibimos información del ambiente, nuestro cerebro la procesa, ¿verdad? Atendemos a estímulos, memorizamos, tenemos lenguaje, pensamiento, reflexionamos, somos críticos, pero todo eso está grandemente influenciado por lo que tiene que ver con el equilibrio afectivo emocional. Tiene que ver con la motivación y con la emoción. Aspectos que en la neuroeducación son necesarios tenerlos en cuenta para el planteamiento de estrategias neurodidácticas. Nos decía o nos dice Elizondo Rodríguez en el 2018 que otro aspecto importante a nivel escolar, esto es como fundamentando lo que les acabo de decir, a nivel escolar y en la vida universitaria, son las emociones. Está científicamente demostrado que las emociones positivas estimulan la producción de dopamina, neurotransmisores que participan en diversos procesos cerebrales y cognitivos. Querido maestro, nosotros que estamos enseñando y que estamos impartiendo conocimiento, tenemos que entender y como interiorizar que nosotros no solamente estamos enseñando, que lo que está detrás de ese enseñar, nosotros estamos modificando y cambiando la actividad electroquímica del cerebro. Estamos diciéndole al estudiante o permitiéndole al estudiante que haga nuevas conexiones neuronales, que empiece a utilizar esas estructuras en función de. Solamente somos transmisión de conocimiento. O sea, quiero que hoy entendamos que la tarea que estamos haciendo es tan importante que nosotros estamos modificando actividad estructural de nuestro cerebro. La medida que usted realice una actividad, usted puede activar circuitos que el estudiante tiene totalmente desactivado porque está en la monotonía. Yo, por ejemplo, a veces le digo a mis estudiantes una tarea tan sencilla como lavarnos los dientes con la mano contraria a la que siempre hacemos, es activar esos circuitos. También hay una parte que puede permitir reserva cognitiva en situaciones, por ejemplo, en que tengamos situaciones específicas donde no podamos usar esta mano, nuestro cerebro ya está preparado en función de otra habilidad. Listo, potencializamos. Entonces, miren lo importante que es el proceso emocional y que nosotros permitamos, sino que esté más la hormona del bienestar, la hormona de la felicidad, todo lo que es serotonina, de descanso, de bienestar, de tranquilidad, ¿listo? Entonces es importante, esto es como reafirmando científicamente la importancia de las emociones. Dicen que las emociones a los que no presta atención, ¿verdad? Algo emocionante va a permitir captar mi atención. Entonces, invitarnos también a salir un poco de la monotonía. Yo escuchaba alguna vez una historia de un profesor que siempre iba a la clase y era la misma actitud de los estudiantes frente a su clase. Una vez el docente decide hacer y de repente saca la jirafa y todos los estudiantes quedan: ¡guau, profesor! ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacó? Y todo el mundo era pendiente de la jirafa, ¿verdad? ¿Qué pasó allí cerebralmente? Una activación de circuitos relacionados con las emociones positivas, con lo que genera sensación de bienestar y placer relacionado con lo novedoso y con lo innovador. Decía el profesor que contaba la historia que la palabra del profesor tenía que ser como la jirafa que mostró en clase. Es decir, que mi palabra tiene que ser novedosa, mi palabra tiene que ser, que tiene que generar en los estudiantes curiosidad. Yo sé que es complejo, ¿verdad? Porque también hay que, ahora que empecemos a mirar las estrategias, vamos a entrar a mirar que hay temáticas que de pronto ustedes me van a decir, pero esta planeación que tengo en este curso es tan teórica que me queda un poco complejo transformarla en algo dinámico y novedoso. Yo les traigo hoy unas estrategias
Y créanme que lo podemos hacer. Hasta las clases más estructuradas y más teóricas las hemos transformado en clases que generan y que logramos captar la atención de los estudiantes en un salón de clase. Entonces miren lo importante que es el tema de las emociones y que muchas veces no los tenemos en cuenta. Vamos a hacer un poquito de historia en el tema de la educación y cómo está evolucionado, porque si bien del cerebro se ha hablado hace muchos siglos atrás, esta nueva disciplina de la neurociencia es relativamente nueva. Estamos hablando de la relación entre tres grandes ciencias, como lo son las neurociencias, todo lo que es estructural, funcional del cerebro, todo lo que es el comportamiento y la conducta con la psicología y con la pedagogía, todo lo relacionado con la educación, modelos, técnicas y todo lo relacionado al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Si nosotros revisamos un poquito la historia, cómo se enseñaba, ¿verdad? O cómo fuimos nosotros, o lo que nosotros vivimos en nuestro salón de clase. Muchos de nosotros alcanzamos a estar en muchos salones de clase con profesores adaptados a metodologías de clase que ya hoy nosotros podemos llamar un tanto obsoleta. No quiere decir que no nos aportaron y aportaron mucho y hoy en día todavía lo están haciendo, porque aunque no estén del todo, seguimos tomando aspectos importantes de cada una de ellas. Yo he querido traer tres, que son las, digamos que las más importantes o las que considero que han marcado mucho el tema de la educación, y es el modelo tradicional, el modelo conductista y el modelo constructivista, ¿verdad? En el tradicional encontramos un modelo memorístico, ¿verdad? Donde es un modelo en donde el tema es la repetición, memorizar y repetir, donde el docente o el profesor es autoritario, ¿verdad? Es su palabra la que vale. El estudiante es un ser pasivo que escucha, obedece, sigue instrucciones. En su momento, por la historia, funcionaba, ¿verdad? Y hoy en día, yo, por ejemplo, utilizo algunos aspectos del método tradicional cuando quiero quiero enseñar disciplina, comportamiento, ¿verdad? Pero los hemos ajustado teniendo en cuenta que ya no estamos en la misma época. El modelo conductista, el estudiante sigue siendo pasivo, pero ya empieza a participar. Obviamente se basa en las teorías del conductismo, de las conductas observables, medibles, ¿verdad? Y todo lo que yo puedo hacer para moldear una conducta, modificarla hasta llegar a extinguirla. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el condicionamiento clásico, que un estímulo, la asociación de estímulos, cómo produce una respuesta y hay un aprendizaje, o también el condicionamiento operante, que también lo utilizamos bastante de Skinner, que nos empieza a decir que reforzando una conducta, nosotros podemos permitir que esa conducta se repita, ¿verdad? Que podemos utilizar reforzadores positivos y negativos, o que podemos utilizar castigos para la manera en que yo quiera moldear. Entonces sigue siendo el docente activo en este proceso de aprendizaje, y el estudiante que ya no es tan pasivo con el modelo tradicional, y todos tienen ventajas, todos nos han Bueno, me acabo de conectar con mi teléfono porque parece que el internet nos va a molestar otro ratito. Qué pena. Listo, no se preocupe. Bueno, continuamos. Entonces les decía que estos modelos, si bien
para muchos ya están obsoletos, ya tenemos que adaptarnos pues a las nuevas teorías, a las nuevas temáticas, a todo lo que nos trae este avance tecnológico. Es importante también tener en cuenta los aspectos importantes que estas también nos han regalado, porque gracias a ellas también hoy podemos hablar de educación y tenemos unos modelos que han sido base para poder establecer de lo que nosotros hablamos hoy en educación. Bueno, vamos entonces a avanzar, ya vamos llegando a las estrategias y vamos a hablar un poco de un aspecto que se encuentra dentro de la neuroeducación. Si bien ya conocemos cómo aprende el ser humano, ese sistema cognitivo, esos procesos psicológicos, ese sistema nervioso, cómo procesa información y la importancia que tiene el ambiente, vamos a hablar de un aspecto que es la neurodidáctica. La neurodidáctica no se antepone a la didáctica porque reconoce igual métodos, técnicas, formas en las que yo puedo planear una clase de acuerdo a unas características, pero nos antepone entonces la palabra neuro, recordándonos que todas las actividades que yo planifique y que tengan que ver con la neuroeducación o que tengan que ver con la didáctica, tiene que ser desde la función del cerebro. Si ya yo conozco cómo funciona, cómo procesa, entonces puedo plantear actividades de didáctica que estén relacionadas íntimamente o que me permitan poder potencializar lo que mi cerebro puede hacer. Entonces dice que las estrategias neurodidácticas se centran en la construcción de significados, interacción con los estudiantes, análisis de conceptos. Aquí hablamos mucho de toda esa parte de resolución de problemas, de planteamiento de juicios, todo lo que tiene que ver con estructuras y ya lo que tiene que ver con el pensamiento. Acordémonos que estamos en una universidad y nosotros ya estamos con chicos que según teorías de la psicología se encuentran en la etapa de operaciones formales en donde ya son capaces de hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Abstracción, deducciones, hipótesis, planteamiento de juicio, es decir, cognitivamente ya están preparados para esto. Y no es en vano que el ministerio estipule para cada grado, ¿verdad?, qué tipo de enseñanza debemos abordar de acuerdo a cómo está en esa etapa el desarrollo de su cerebro. Yo no puedo enseñar trigonometría o aspectos de cálculo cuando estoy con un preoperacional, porque cognitivamente todavía está inmaduro para ese tipo de proceso. Nosotros en la universidad generalmente tenemos chicos en las etapas formales, adolescentes, adultos jóvenes, adultos medios y mayores y demás. Entonces es importante también tener en cuenta todo lo que nos va a permitir la neurodidáctica y las estrategias. Un aspecto importante es que la neurodidáctica nos permite responder al interés del estudiante. Y es aquí donde tenemos una controversia de muchos docentes que dicen, ay, es que yo no estoy para complacer a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, el modelo tradicional es que yo estoy aquí y se tiene que hacer lo que yo diga. O sea, no, ahora yo no tengo que contemplar las emociones de los estudiantes para saber de qué manera voy a trabajar. Entonces, me contaba un profesor que en la época de la educación tradicional, es una historia, creo que muchos la deben conocer, del niño que el profesor le enseña a pintar una flor. Y el profesor pintaba la flor en el tablero y todos los niños pintaban la misma flor. Y el profesor decía que estaba correcto. Y una vez Juan intentó pintar otra flor y el profesor le dijo que estaba mal y que él tenía que pintar la flor que estaba en el tablero. Al pasar a otro colegio con otro estilo, otra pedagogía, otra metodología, un profesor le pide a Juan o le pide a todos los niños que pinte una flor. Y todo el mundo estaba pintando su flor y Juan se quedó estático, lapiceros quietos, colores quietos, y el profesor le pregunta a Juan, ¿por qué no has pintado la flor? Y el niño le responde que porque está esperando que el profesor haga la flor en el tablero para él hacer la misma flor. Entonces, el profesor con la nueva metodología le explica, Juan, existen muchas flores. Puedes hacer la que quieras, como tú la quieras, de los colores que quieras. Entonces, era una manera de explicar cómo ya nosotros no nos tenemos, cómo ya los estudiantes no se tienen que adaptar al profesor. Es como ahora nosotros nos adaptamos a los estudiantes. Y es complejo porque, Lisette, yo no tengo un estudiante en el salón. Qué chévere es que él se adapte a mí. O yo me adapto a él porque es uno solo, pero tengo 35.
estados de ánimos totalmente diferentes, situaciones externas, familiares totalmente diferentes, estilos de crianza diferentes. ¿Cómo voy a hacer yo con esto? Y créanme que lo hacemos. De pronto no lo hacemos consciente y ahora que empecemos a mirar las estrategias, yo sé que muchas de estas usted las aplica, solo que no hacemos conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, porque estoy seguro que todos acá sabemos que la base del aprendizaje está en la actividad del sistema nervioso, específicamente pues lo que ya expliqué, solamente que no hemos hecho ese ejercicio de decir, bueno, funciona de esta manera, ¿cómo puedo lograr la potencialización y mi enseñanza desde esta visión? Pero nosotros lo hacemos, es nuestro diario vivir. Yo no creo que ninguno de nosotros entre a un salón y no mire a sus estudiantes a los ojos y entienda la parte emocional en la que ellos se encuentran. Yo entro a una clase y le pregunto a mis estudiantes cómo están y ninguno me responde. Y la respuesta de ellos es, profe, que siempre, y una vez les pregunté, ¿y por qué no me responden cómo están? Profe, es que los profesores siempre preguntan, pero inician la clase como que es un hábito por preguntar. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Listo, vamos a empezar la clase. O sea, no hay una espera de la respuesta. Entonces, he generado el hábito en mis estudiantes que cada vez que llego a clase preguntarles cómo están. Eso me permite también leer cómo va a estar la dinámica de mi clase. Si me toca replantear la dinámica que yo tenía preparada, porque no me va a funcionar, porque no me va a generar aprendizaje, porque no voy a lograr mi objetivo. Que lastimosamente somos un sistema que cuantifica, ¿verdad? Que tenemos que trabajar por unas notas y que hay unos tiempos. Pero mis queridos profes, creo que nos podemos tomar 1, 2, 3 clases, nosotros los vemos a ellos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, por lo menos empezar a hacer el ejercicio, que no lo vamos a poder hacer siempre, totalmente de acuerdo, pero sí podemos ir teniendo ese contacto con ellos porque eso también nos van a decir cómo están ellos para aprender. No me van a atender, no me van a prestar atención, van a estar mirándome, pero la cabecita va a estar por otro lado. ¿Listo? Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a conectar, ellos también nos van a ir proporcionando información que nos van a permitir a nosotros responder a esos intereses que ellos tienen, considerar cuáles son sus características cognitivas y afectivas. A estas alturas ya nosotros conocemos cuál es el estudiante que mejor expone, cuál es el estudiante que mejor redacta. Eso significa que ya conocemos sus características cognitivas. Cuál es el estudiante que es más serio. Y uno dirá, pues a mí no me corresponde. Pero yo le digo a los profes, nosotros escogimos una carrera de trabajo con seres humanos. Y el ser humano es integral. Yo no me puedo permitir venir a una clase y descuidar otras áreas que pueden estar perturbando el proceso del aprendizaje. Es como los profes de primaria o los niños menores de edad. Si estás trabajando con estos chicos, o sea, es inherente que tú estás trabajando y debes velar por el derecho de ellos. Aunque no trabajemos de policía de infancia o adolescencia, pero yo nada más soy profesora, yo vine a enseñar, pero no podemos descuidar esas áreas que son tan importantes. Por ejemplo, un estudiante que no desayuna no va a producir de la misma manera que un estudiante que vino bien desayunadito. Y no es el tema de saciar, el tema, sino es que eso también tiene una incidencia en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está recibiendo los nutrientes necesarios para poder tener las funciones activas y recibir esa información que nosotros queremos transmitir. Lo mismo ocurre si no tienen hábitos del sueño. Un cerebro que no descansa, al día siguiente no va a producir, ¿verdad? Van a tener una velocidad de procesamiento mucho más lenta, les va a costar entender, memorizar y otros aspectos del aprendizaje que son importantes. Además de eso, establecer vínculos socioemocionales. No es que vamos a ser los mejores amigos, ¿verdad? Hay una línea, hay un límite, pero tampoco me puedo permitir no establecer una línea de agrado con el estudiante, ¿verdad? Y eso también me va a permitir a mí detectar cuando algo sucede y poder reportar a las personas que tenga que reportar, porque vuelvo y repito, estamos trabajando con seres humanos y más, obviamente, y le hablo, el discurso va desde el área en la que me desenvuelvo, que es la psicología, y va en eso de poder detectar y poder generar un proceso de aprendizaje en ellos que sea significativo. Muy seguramente tendremos estudiantes que les estamos diciendo que son flojos, que no quieren trabajar,
pero no estoy diciendo que todos, porque sí tenemos casos que sí pasa, pero por ahí pueden también estar pasando cositas de fondo que tienen que ver con las bases del aprendizaje y lo exterior que también influye en eso, que no puede estar permitiendo que el aprendizaje se esté dando de manera significativa como nosotros queremos que se dé. Entonces, a diferencia de la didáctica tradicional, ¿verdad? Las estrategias de la neurodidáctica, ¿verdad? Nos permiten que tengamos nuevas experiencias en el aula y considerar obviamente el desarrollo cerebral, las necesidades del aprendizaje de los estudiantes que les permitan a ellos disfrutar de la experiencia de aprender, disfrutar de la experiencia de aprender. A mí me gusta ir contando cositas para reafirmar lo que les estoy diciendo en experiencias vividas. En el programa de psicología en el cual yo soy profesora, he tenido la oportunidad de reafirmar muchos de los conceptos de la neuroeducación. Les voy a contar uno que tiene que ver con lo que dice de la fuente, y es, hay unas actividades significativas para los estudiantes que para nosotros pueden ser desapercibidas, que pueden ser incluso, que puedan causar un poco de molestia, y no solamente a nosotros, sino a ramas de la salud que están relacionadas con esto. Voy a contar, por ejemplo, hay una clase donde los estudiantes hacen unos role play, unos juegos de roles, donde toman el papel del psicólogo, toman el papel del paciente. Y algo tan chiquito como es que el estudiante que toma el papel del psicólogo ese día del role play trae su bata, le digo yo bata de laboratorio, ¿verdad? Del cuidado y de la sanidad en el tema de la salud. Y esos estudiantes, la sonrisa es de oreja a oreja. O sea, no les puedo explicar las caras de los estudiantes cuando se ponen esa bata. Y muchos dirán, ay, es que los psicólogos tienen un delirio de médicos utilizando batas. He escuchado muchos discursos de este tema con los psicólogos con bata, pero yo me los quedo mirando y digo, qué significativo es para ellos tomar el rol, es decir, están en la experiencia, eso es un aprendizaje situado, están ahí en la realidad. Algo tan insignificante como colocarse una bata, pero para ellos significa mucho, o sea, es estar en el rol. Entonces miren eso, cómo puedo generar yo en ellos y cómo puedo utilizar yo esa estrategia, que créanme ustedes que esa experiencia no se les va a olvidar. Vienen motivados, emocionados, mejor dicho, arman el set todo el staff del consultorio, traen las flores, traen el recetario, o sea, traen el tema donde van a anotar la historia clínica, o sea, se meten en el papel. Y miren ese aspecto que, vuelvo y repito, puede pasar desapercibido, es tan significativo. Y en esos pequeños detalles es donde está la activación de esos circuitos neuronales y que desbordan entonces todo el tema hormonal que tiene que ver con las emociones, que a ellos les generan bienestar, placer, satisfacción. Es una actividad que va a ser significativa para su vida, además del acercamiento que van teniendo con la profesión en la que ellos están. Entonces, el docente que emplea la neurodidáctica se convierte en un agente que modifica la estructura y la actividad electroquímica del cerebro. Eso creo que ya se los mencionaba antes, a través de una enseñanza novedosa y diferente. Entonces, de pronto, ese profesor a lo que menos observó, lo que menos significado le dio fue al escenario, pues él estaba calificando, me imagino que tendrá un checklist de todos los aspectos que va a revisar frente a esa dinámica del role play. Pero mirándolo desde la neuroeducación, es una estrategia que es significativa para ellos y que va a generar aprendizaje, mucho más que cualquier otra experiencia que de pronto el profesor hubiese estado en el tablero hablando de cuando ellos tengan un paciente, ¿verdad? Entonces, miren cómo esas pequeñas cosas van activando esas áreas que nosotros desde la neuroeducación queremos que ellos empiecen a activar. Vamos entrando ya a lo que concierne a nuestra
capacitación de cuáles son estas estrategias. Bueno, sí, profe, nosotros ya sabemos cómo aprenden el cerebro, por qué es tan importante. Vamos a ir entrando entonces a cuáles son esas estrategias novedosas que nos trae la neuroeducación para que empecemos a hacer clases diferentes. Alicia Camilloni es una argentina estudiosa de la didáctica. Ella ha planteado unos criterios y también ha planteado unos sistemas o unas formas para trabajar las estrategias. Ella las dividió en estrategias, técnicas y actividades, que ahorita los vamos a explicar. Me parece un método bastante funcional, aunque puede ser modificable. No es camisa de fuerza. Yo los he utilizado, pero algunos al pie de la letra, pero hay que revisar la temática que estamos trabajando, hay que revisar los aspectos, ¿verdad? Hay actividades que solo son evaluativas, hay actividades que me permiten a mí la enseñanza como tal, que ellos tengan un conocimiento sobre algo, sobre una teoría, sobre lo que estemos trabajando. Entonces ella explicaba que nosotros debemos tener en cuenta unos aspectos para la enseñanza. Uno de los primeros aspectos es según los distintos niveles del sistema educativo. Y aquí hay unos temas diferenciales importantes, aunque muchos no los querramos ver. Hay unas diferencias marcadas por el sistema, por la forma. Bueno, entonces los distintos niveles del sistema educativo, en nuestro caso, universitarios. Entonces eso de entrada es un criterio en que me dice a mí dónde me debo ubicar yo. Tengo estudiantes universitarios, ¿verdad? No es lo mismo que tener estudiantes de 9º grado, no es lo mismo que tener estudiantes de 5º grado. Entonces hay que tener en cuenta esos niveles del sistema educativo. Estamos en la educación superior. ¿Qué incluye la educación superior? ¿Qué espero yo de un estudiante de educación superior? Cognitivamente, si estamos hablando del desarrollo cerebral, ¿verdad? Estamos hablando de los procesos cognitivos y de cómo aprendemos según las edades de los alumnos, de los estudiantes. También es importante, no es lo mismo enseñarle a un niño de 9 años, enseñarle a un niño de 15 o a un joven, un adolescente de 20 años, no es lo mismo, hay unas diferencias biológicas, físicas, cognitivas y sociales que nosotros debemos tener en cuenta para esas planeaciones de nuestra clase. Aunque aquí pasa algo muy curioso, si bien debemos tener en cuenta las edades, pasa algo muy curioso. Entonces, que como estoy con adolescentes, que como estoy con adultos, entonces debo ser hermético, debo ser mucho más serio para imponer respeto, ¿verdad? Tenemos como esa visión. Y yo digo, pero yo una actividad de preescolar, yo la podría fácilmente adaptar a una actividad en la vida universitaria. No con la misma intención, tocaría cambiarle la forma, por eso digo, las actividades son modificables, porque se nos olvida, creemos que los únicos que tienen emoción y que los únicos que aprenden por curiosidad y esa interacción sensorial son los preescolares. Y el adulto también tiene curiosidad. Nosotros seguimos aprendiendo a través de lo sensorial. Yo en mis clases, por ejemplo, que trabajo algunos procesos cognitivos, yo trato de mirar en el adolescente en qué es lo que está en las redes sociales, entro al TikTok, qué es lo que está en tendencia y cómo de eso me puedo pegar y generar una clase significativa. Entonces, por ahí dice una frase, si no puedes con el enemigo, únetele a él. Yo me cansé de decir, es que están en el celular, es que el TikTok y es que el Instagram. ¿Cómo puedo utilizar yo esa herramienta en mi clase? Y sé que los voy a tener conectados. Y ojo, no va a ser siempre, porque también hay que tener unos límites, porque también hay que formar en disciplina, también hay que formar en otros aspectos. Pero vuelvo y repito, nosotros nos vemos un semestre completo donde creo que nosotros podríamos implementar la neuroeducación en unas cuantas clases, ojalá en todas, pero sé que es complejo, pero por lo menos decir una de 10 clases, por lo menos voy a implementar este tipo de estrategia. Entonces, según la edad, sí hay que tenerla en cuenta para saber qué me puede dar un estudiante de esa edad, qué espero yo de ese estudiante, pero también podría utilizar estrategias adaptadas de otras edades, porque se nos olvida que también son curiosos, que también puedo traerles música, que también los puedo levantar y que bailen, y que también puedo traer manualidades, y que de esa manera puedo entonces lo que yo quiero enseñar con esa técnica que sé que va a ser significativa.
Según las disciplinas, en este caso, según cada curso, nosotros lo podemos adaptar a cuáles serían esas herramientas que yo puedo utilizar de acuerdo. Tenemos cursos, por ejemplo, de carreras que se prestan más para un tipo de actividad. Y tenemos otros cursos, por ejemplo, que no se prestan para ese tipo de actividades. Y ahí es donde analizar cuáles son esos cursos donde estas técnicas me pueden ayudar y o cómo puedo adaptarlas si no me ayudan para que sí puedan funcionar y ahí ir haciendo. O sea, es cuestión de analizar estas diferencias y poder encontrar la herramienta correcta. Y según las características del sujeto. Esto es indiscutible. No es que nos vamos a mirar cómo amaneció hoy en mi clase cada uno, sino hay una dinámica de grupo que te va diciendo, este grupo es mucho más activo, este grupo es mucho más pasivo, esto les gusta más este tipo de actividades, yo con ellos hice esto y me funcionó más que lo otro. Entonces ya hay unas características no solo del sujeto, sino en su comportamiento en grupo, esa interacción y esa relación interpersonal con el otro, que también es importante pues a la hora de establecer cuál es la estrategia que yo voy a utilizar. En ese mismo sentido, Estudios Superiores de Monterrey, con la información de Camillon, dice que nosotros tenemos para generar estrategias, tenemos que tener técnicas y actividades. La estrategia es el todo, ¿verdad? Todo lo que yo quiero hacer, el objetivo de aprendizaje, lo que yo quiero impartir en mi salón de clases, todo ese conjunto de la didáctica, de la técnica, de las actividades, de los procedimientos que yo quiero lograr, ¿verdad? Y luego viene la técnica, que es el procedimiento didáctico específico que se presta para realizar o para aportar a esa parte del aprendizaje que yo quiero hacer. Y luego vienen las actividades que me van a permitir el funcionamiento de la técnica. Entonces, las actividades hacen parte de la técnica, son acciones específicas. Voy a ponerles un ejemplo, aquí traje un ejemplo práctico para que podamos entender esa dinámica. Entonces, mi estrategia didáctica para algún curso es el aprendizaje colaborativo. Ese vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Qué técnicas me permiten a mí trabajar las actividades colaborativas con ese grupo específico que tengo? Entonces dice que puedo trabajar métodos de caso, dice que puedo trabajar métodos de proyectos, debates, etc. ¿Y cuáles son las actividades que el estudiante puede hacer para darle cumplimiento a esa técnica? Tenemos búsquedas, análisis y síntesis de información, discusiones en grupo, proponer hipótesis, todas esas pequeñas acciones que me van a permitir, por ejemplo, utilizar el método de caso o el método de proyectos. Ella lo explicaba en esa estructura, nosotros no lo trabajamos en esa estructura, pero de alguna manera están involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje que nosotros trabajamos con los estudiantes. Bueno, entonces vamos a entrar con las estrategias. Bueno, no sé si van teniendo preguntitas ahora o si las hacemos al final. Me siento aquí como solita hablando. ¿Está todo ok? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Se oye muy bien. Perfecto, Sí, perfecto, sí, gracias. profe, todo va bien. Estamos aquí, Ok. no nos Aquí hemos estamos, ido. yo estoy escuchando Ok, súper todo. perfecto. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a entrar a las estrategias que le he traído el día de hoy. Son 5, también basadas en la autora mencionada anteriormente, que son como las más comunes y las que siempre trabajamos. Yo las utilizo, pero las he modificado. ¿De acuerdo a qué? A lo que mencioné, de acuerdo al curso que estoy trabajando, de acuerdo a la temática, de acuerdo a la dinámica que tienen los estudiantes, de acuerdo también a lo que yo quiero lograr y lo que quiero trabajar en ellos, porque si bien hay unos objetivos, ¿verdad?, académicos, que eso no los podemos dejar de lado, nuestro sistema nos pide eso, ¿verdad? Hay unas evaluaciones, ¿verdad?, del proceso académico, pero también me permiten otra cosa. A mí me gusta mucho jugar con que yo pueda encontrar en cada uno de ellos todo, sin descuidar obviamente lo importante. Entonces tenemos el aprendizaje activo, tenemos el aprendizaje autónomo, tenemos el aprendizaje situado, tenemos el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. Cada una de estas estrategias nosotros las podemos utilizar, cada una de ellas
tiene unas técnicas y tiene unas actividades, unas acciones específicas. Que unas van a funcionar mejor con un grupo, perfecto, que todas me pueden funcionar con el grupo, puedo ir trabajándolas, perfecto, listo. En el aprendizaje activo, como su nombre lo indica, el papel del estudiante es fundamental. Es activo, participativo, nos permite cognitivamente la autorregulación, ¿verdad? Nos permite también el autoconcepto, que eso también a veces no lo miramos, y el aprendizaje activo es aquel en donde le permitimos siempre la participación del estudiante, siempre le tomamos la palabra. Y cognitivamente es muy importante estos en cuanto a la validación y el señalamiento, y aquí entramos con algo emocional, centrándonos en lo que he querido que nos enfoquemos hoy, de la parte de la neuroeducación. Si bien la memoria es un aspecto importantísimo en el aprendizaje, debemos entender que no es lo único. La memoria es importante en el proceso de aprendizaje, pero no es lo único. Nosotros no podemos olvidar otras funciones cognitivas que acompañan ese proceso de la memoria, como por ejemplo la atención. Una persona que no atiende no va a recibir información, no la va a poder guardar, no la va a poder procesar, por lo tanto no la va a poder evocar y no vamos a tener aprendizaje. Entonces, esa es una premisa que quiero que se lleven hoy. Sí, la memoria es importante, indiscutiblemente, pero no es lo único. Entonces, eso para que lo tengamos allí. Muchas veces, porque el aprendizaje activo se ve mucho en este tema de la participación en clase, cuando estoy en diálogo con mis estudiantes, cuando estoy indagando saberes previos, ¿verdad? Y muchas veces sin querer, sin intención, entramos en el señalamiento y no dirigimos el proceso de aprendizaje, y lo que podemos hacer es que emocionalmente un estudiante que no quiera volver a participar, un estudiante que se le empieza a generar temor escénico, etc. Entonces, ¿cómo podemos nosotros modular desde la parte cerebral y de la parte emocional los constructos que ellos hacen, ¿verdad? Porque sí, es cierto que los estudiantes muchas veces sus aportes no responden a lo que nosotros estamos discutiendo, no son coherentes con lo que yo estoy pidiendo, pero nosotros como docentes tenemos que saber direccionar y valorar. Yo siempre digo, diga lo que usted quiera, no importa que sea una barrabasada. Lo importante es que ya usted hizo un ejercicio de pensar, hizo conexiones, pensó en algo, dígalo en clase que nosotros vamos aquí direccionando. Entonces, si dice algo, obviamente dentro de la norma, porque ahí también entra un tema de la moral, y entonces yo le voy a permitir que me salga con cualquier locura. Pues ellos están en una clase, están escuchando una temática, pues yo no creo que salgan con algo tan sacado del contexto. Entonces, de pronto brindar o direccionar eso a lo que nosotros queremos llevar. ¿Listo? Para que ellos no pierdan, y valoramos cognitivamente que hay un esfuerzo. El estudiante pensó, procesó, utilizó su lenguaje para manifestar lo que él había entendido, lo que él había escuchado. Entonces, yo siempre digo a mis estudiantes, aquí vamos a hablar todos y todo va a ser valorado. Si de pronto usted está diciendo algo incoherente, algo que no tiene relación con lo que estamos trabajando, yo lo voy a ir direccionando, o sus compañeros. Yo siempre le digo, por ejemplo, ¿qué piensa Juana de lo que dijo Pedro? Profe, me parece que ¿y qué dice Pedro, qué dice Juan entonces de lo que dijo Juana y de lo que dijo Pedro? Y vamos armando una red hasta que logre llevarlos, pero que ellos entiendan que yo valoré el esfuerzo cognitivo y no los penalicé, porque muchas veces tenemos estudiantes con poco esfuerzo cognitivo que haciendo estudios nos hemos dado cuenta que han sido estudiantes que han sido penalizados. Y penalizados de manera fuerte, porque una cosa es que yo le diga, no, eso no tiene nada que ver y avance, pero hay penalizaciones que son fuertes y que emocionalmente quedan ahí como sonando en los estudiantes. Lo mismo ocurre cuando hay una exposición. Esa mayoría de pánico escénico tiene algún escenario, no pasa en todo, vuelvo y repito, sí tenemos estudiantes que cognitivamente están ok emocionalmente, y es simplemente temas de hábitos, temas de estilos de crianza, factores externos que ya ahí nosotros no podemos entrar a manejar. Pero sí podemos hacer análisis que todos los casos no, siempre hay una o dos historias que hay algo detrás que explica ese comportamiento que tienen los estudiantes.
El aprendizaje autónomo es un aprendizaje independiente, donde el propio estudiante gestiona su tiempo, organiza, planifica, direcciona, y eso son funciones ejecutivas. Lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces ahí también estamos trabajando. Les estoy enseñando, pero estoy aplicando la neuroeducación, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos acá trabajo independiente en nuestro sílabo. Tenemos unos espacios en donde estamos con los estudiantes, pero hay una parte en donde es el estudiante el que tiene que responder a unas actividades y es autogestionable. Él tiene que ajustar sus tiempos, tiene que realizar un cronograma, tiene que planificar. Que si bien es autónomo e independiente, nosotros seguimos guiando, porque nosotros también estipulamos unas fechas de entregas, de devoluciones, y de alguna manera ellos también se van ajustando a eso. Pero también trabajamos esa parte de la autorregulación, las funciones ejecutivas. El aprendizaje situado es un aprendizaje súper chévere y es un aprendizaje tan significativo porque es llevarlo a la realidad, es enfrentarlo con el escenario de lo que nosotros estamos hablando. Es no es aprendizaje situado, pero yo lo relaciono mucho con muchos de los estilos de enseñanza de los preescolares, como el Reggio Emilia o hasta Jean Piaget, los que utilizan esos métodos que, por ejemplo, no enseñan una manzana mostrándoles una imagen de la manzana. Ellos llevan la manzana a clase y la tocan y la manzana es esta y puede ser verde y puede ser roja, o sea, le están llevando a la realidad. Y esto no se presta para todos los cursos, ¿verdad? Algunos tendremos la facilidad de que sí, por ejemplo, en mi caso, que dicto un curso de psicología educativa, donde tengo la oportunidad de llevar a los estudiantes a colegios y enfrentarlos con esa realidad y decirle, bueno, este es el escenario, esto es de lo que te hablé en clase. Y no solamente llevándolos a un colegio, sino mostrándole la diversidad de contexto, aunque sea el mismo sistema. Le digo, mira, este es un privado y así es su forma, su metodología, así es la dinámica, esto es un público, y ahí vamos contemplando desde la realidad, o sea, lo vivencial, y créanme que para ellos es totalmente significativo. Es tan significativo que yo por lo menos les digo, a ustedes esto, de pronto esta actividad no va a ser tan significativa porque ya ustedes vienen de colegio, ya ustedes tuvieron esta experiencia, y luego que hacemos la autoevaluación, yo les pregunto y me dicen, profe, no es lo mismo. No es lo mismo estar de estudiante y no es lo mismo ir ahorita como estudiante de universidad, como futuro psicólogo, y mucho menos es igual con todos los conocimientos que nosotros tenemos del sistema y del funcionamiento cerebral y del aprendizaje. Son estudiantes que cuando vienen de colegios son unas listas largas que me hacen de los malos procesos que han encontrado en los colegios. Profe, imagínense que en el recreo una profesora dejó a un niño sin descanso porque no hizo la tarea. Condicionamiento, profe, castigo, no cumpliste, porque ya lo que quiere es disminuir la conducta de que el niño no esté molestando o lo que estaba haciendo. Profe, pero ya eso debería estar regulado. Por ejemplo, los tiempos de descanso no son negociables como castigos, los que generan bienestar. Ya me empiezan a hablar desde lo emocional. Entonces, miren que es una experiencia significativa. Entonces, por ejemplo, los que estudian Derecho, que ya empiezan a tener ese rol o ese acercamiento a los centros de conciliación, que el profesor, esto se presta bastante para las salidas de campo. Todos los cursos en los que ustedes puedan hacer salidas de campo, hagan. Y no solamente como un tema de emocional. No ese tema de lo emocional, sino también que ellos vayan conociendo a lo que se van a enfrentar en su profesión. Esto es lo que hay en la realidad, ¿verdad? Y me he enfrentado con muchos juicios de los estudiantes y me encanta que lo hagan y me dicen, profesora, es tan diferente a la teoría. La teoría se escucha tan bonita, pero la realidad es totalmente diferente. Y yo les digo, y en la universidad no alcanzamos a enseñarles todo. Ustedes se van con un porcentaje, el resto es ensayo en la vida y práctica. Sobre todo les enseño mucho la ética, que la van a necesitar mucho para el buen ejercicio. Lo que no logramos mirar aquí en la universidad y te toca enfrentarlo, hazlo con ética, prepárate, busca tutor, no les dé pena tocar puertas. Si yo no sé de un tema, yo consulto al que sabe.
recuerden del andamiaje y la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Entonces ahí vamos aplicando todas esas teorías. El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo son actividades que me permiten el trabajo en equipo. Cada uno tiene sus particularidades, pero yo siempre digo que el fin lo coloca el profesor y puede ser el trabajo en grupo, ¿verdad? Solamente que uno es más autogestionable, el colaborativo son los estudiantes quienes definen roles, tareas, tiempos, y el cooperativo, pues ya hay una mediación del docente, donde hay tareas mucho más específicas, los roles también son específicos, hay unos tiempos, se delegan actividades específicas a cada uno para el resultado final, y el colaborativo, digamos que todos persiguen, trabajan sobre la misma tarea. Entonces, dependiendo cuál sea el curso al que yo esté o la asignatura o cualquiera que sea en el área del sector educativo en el que yo me encuentre, yo puedo adaptar cada una de estas estrategias para poder trabajar con ellos y generar, me encanta esta palabra, un aprendizaje significativo. ¿Listo? Vamos ahora con las técnicas. Esas son las grandes estrategias. Muchas de estas ya las conocemos, ya las aplicamos. De todas maneras, voy a tocar algunas. Como para que nos vaya quedando el conocimiento y reforzar. Les digo que estas son adaptables, no es camisa de fuerza. Sí, hay un tema teórico que dice que el mentefacto es esto, que el ideograma es esto, ¿verdad? Nosotros respetamos eso en temas de investigación, pero no hay problema en que usted ajuste una actividad o una técnica de acuerdo al objetivo que usted quiera alcanzar. De pronto ese no se presta para la actividad que usted va a hacer, sino que usted dice, ah, pero ¿y si yo le muevo esto para acá? De pronto sí puedo lograr el objetivo que quiero. Entonces, dentro de las técnicas que tenemos Phillips 6x6, que es un trabajo como de sectorizar grupos. En este caso, el 6x6, yo lo he modificado, yo lo he hecho 3x3, lo he hecho 2x2, porque quiero hacer subgrupos pequeños, o depende si el grupo es muy grande, pues lo hacemos grande. Entonces, la idea del Phillips 6x6 es hacer subgrupos en la misma cantidad, que dice el número, y que ellos hagan debates dentro de ese subgrupo, que todos puedan aportar ideas y lleguen a una conclusión en general. En eso va el tiempo, 6 por la cantidad de integrantes del subgrupo y 6 minutos para colocarse de acuerdo, generar una conclusión en general. Sale uno de cada subgrupo a presentar la conclusión general de cada uno y todos los estamos escuchando. Entonces, si el grupo es muy pequeño y de pronto 6x6 nos quedan muy grandes los subgrupos, usted lo puede modificar, usted puede hacer 5x5. La idea es que se respete el tema del tiempo. Solo tienen 6 minutos para debatir frente a la temática que usted esté trabajando en su clase. Puede ser de pronto que usted les mandó a leer algún artículo científico, entonces se van a reunir en 6 minutos, quiero que cada uno dé su punto de vista frente al artículo y que luego me den unas conclusiones generales. ¿Listo? Al final, o conclusiones finales. Esa es una actividad muy chévere porque es con tiempo y ese tema cerebralmente también causa un poco de placer, competencia sana. Y los estudiantes también se motivan. Entonces, ¿qué encontraste tú? ¿Qué dijiste tú? Se ponen de acuerdo. Luego van eligiendo cuál es la persona que quieren que salga pues, a hacer las conclusiones. El debate, que ya conocemos, ¿verdad? Que es una discusión generalmente de ideas que se contraponen, ¿verdad? Que la idea es que cada uno exponga sus puntos de vista. Entonces también es una actividad, la dramatización, que es significativo para los estudiantes, lo que es el juego de roles, la dramatización, el panel de expertos, por ejemplo, pienso que son bastante importantes y que van ligados. No puedo llevarlo al sitio, un aprendizaje situado, ¿verdad? Pero puedo traer el sitio al salón de clase. Se me hace complicado llevar 45 estudiantes, 30 estudiantes a una institución educativa, los permisos, o si no los puedo llevar, puedo traer el escenario al salón de clases. Entonces, ¿quién es el profesor? ¿Quién es el rector? Hacemos juego de roles, hacemos dramatizaciones, ¿verdad? Recrear acciones o vivencias que de pronto no podamos estar en ese momento. El panel de expertos, no necesariamente yo tengo que invitar externos a mi clase para que me haga una explicación de los temas en que son cada uno de ellos expertos.
Yo puedo en mi clase, si voy a hablar de la historia o los autores importantes de la psicología educativa, yo delego o de manera voluntaria a quienes son los expertos y que sean los mismos estudiantes que se apoderen. Entonces, fulanito de tal va a ser John Dewey, fulanito va a ser Skinner, fulanito va a ser Pavlov, fulanito va a ser Thorndike, fulanito va a ser Freud. Entonces, yo no tengo que traer los expertos, no tengo que traer el rector del colegio, yo puedo estructurar para que sean los mismos estudiantes los que tomen ese rol, para que sean ellos expertos y se ubiquen frente al salón y los demás estudiantes que traigan toda la vestimenta, que el que se pone el bigote, y créanme que esa experiencia es significativa para los estudiantes. O sea, eso genera una activación, la curiosidad, es algo novedoso y créanme que ahí vamos a generar un aprendizaje, un buen aprendizaje, para no ser reiterativa en el aprendizaje significativo. Tenemos la mesa redonda, tenemos los foros, los estudios de casos que también son particulares de algunos cursos. Pudiéramos adaptar, o sea, hay unas situaciones donde se podría hacer la adaptación, hay otros en donde queda complejo, pues no utilizamos. En mi caso, por los cursos se presta de pronto en medicina, en derecho, casos o situaciones que se pudieran estudiar para que cada uno de los estudiantes, desde su punto de vista o desde los criterios teóricos, como el profesor plantea la actividad, puedan dar respuesta o resolver ese caso que se ha planteado. Ese es muy divertido también porque nos acerca también a la realidad, o sea, y tratar de que los casos sean reales. Yo generalmente, bueno, cada uno de nosotros en nuestro quehacer, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia de tener situaciones llamativas que usted puede decir, oye, yo les voy a contar esto a los estudiantes para mirar ellos cómo van ya procesando la información, cuáles son los criterios que utilizan para resolver, cuáles son los datos que encuentran dentro de este caso. Entonces eso también es importante, que el caso sea lo más real posible. Generalmente pues en psicología cambiamos los datos, cambiamos los nombres, modificamos alguna información, pero tratamos de que mantengan esa base que yo quiero, lo que yo quiero generar en el estudiante. La lectura comentada es muy chévere. Generalmente estamos acostumbrados a mandar a los chicos a leer, no nos alcanza el tiempo para leer en clase y nosotros decimos, pues estudiantes universitarios, yo no los voy a estar poniendo a leer. O sea, ya el estudiante debe saber leer, yo no voy a revisar lectura, pero cognitivamente es importante que empecemos a moldear o a reforzar estos aspectos que son fundamentales en la educación y es la escritura, que sé que lo hacemos con los ensayos, con los informes y nos hemos dado cuenta de muchas falencias que tienen nuestros estudiantes, pero también lo podemos hacer con la lectura. Nosotros no vamos a evaluar la lectura, pero vamos a ayudar a potencializar esas áreas, ¿verdad?, que están relacionadas con leer, con convertir un morfema en un fonema, en ese grafema, perdón, en un fonema. Entonces, eso también es estructural. Hay unas estructuras específicas que van a permitir eso. Y yo también puedo potencializarlo y de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, en un salón de clase, una lectura puede ser un artículo científico, ahora siempre trabajamos con base en temas de la investigación, de lo científico, que cada uno lea. A mí me gusta, por ejemplo, que se levanten, tú lees el primer párrafo, lee por favor la metodología, lee el abstract, lee esto y que ellos mismos se escuchen. Y no solamente los que están leyendo, sino que quien me responde es el que no hizo la lectura. Porque muchas veces el que no está leyendo, no está atendiendo, está por allá distraído porque cree que yo estoy evaluando, estoy enfocada en la persona que está leyendo y resulta que digo, ahora se sientan los que hicieron la lectura, se levantan los que escucharon y ustedes son los que me van a decir cuál es la información del artículo. Esa es una actividad muy chévere. Y yo, para modificar también y hacer el ambiente un poco más divertido, diferente, los pongo a que se sienten frente con frente. Entonces tenemos los que van a leer y los que van a escuchar. No doy la indicación, sino después de que se realiza la lectura. ¿Por qué? Porque ahí también les doy una alerta atencional que va a empezar, que también es interesante hacerlo y eso lo hago en otra clase. Pero sí me gusta que el primero sea un ejercicio de ensayo.
Entonces, mirándose las caras, los que hacen la lectura, y luego digo, bueno, ahora los que escucharon me van a contar de qué se trata el artículo. Y muchos quedan porque no alcanzaron a guardar toda la información, porque no atendieron, ¿verdad? Porque no tomaron apuntes o cualquiera que sea la estrategia que cada uno de ellos tiene para aprender. Y ahí también, esta también puede ser una estrategia, lo de la lectura comentada. Las exposiciones que siempre las hacemos normalmente, y ahí también evaluamos muchos temas de la oratoria, el manejo del tema, las profundizaciones, el análisis, la parte argumentativa, la parte crítica, ¿verdad? No venir a repetir como loritos lo que estudié o lo que encontré, sino cuál es mi aporte desde mi carrera, desde el curso, cuál va a ser cuál fue esa integración que hice de esa información con todos los saberes que ya tengo de esta parte. Tenemos el método de preguntas, que también lo hacemos cuando hacemos participaciones en clases. Tenemos el método de los consensos, que es cuando queremos llegar a algún acuerdo o buscar alguna solución y que quiero que mirar la mayoría cuál fue la opción que o cuál estuvo más cerca de la media, simulaciones, estudios de proyectos, estudios de problemas, y tenemos todos los que son los organizadores gráficos, que a ellos también les gusta mucho, los organizadores gráficos, que tenemos por ejemplo el Mentefacto, que ya es un tema más jerárquico, tenemos los ideogramas, que aquí les di un girito porque son como representaciones simbólicas de letras, pero aquí les damos otro giro, los sociodramas, los cuadros comparativos, las bitácoras y los portafolios. Si ustedes me preguntan estas técnicas, profe, y esas técnicas yo las puedo utilizar, usted las puede utilizar para evaluar o usted las puede utilizar como estrategia normativa dentro de su clase para generar aprendizaje. Cualquiera de ellas les puede funcionar. Yo puedo evaluar a través de un portafolio, a través de revisando una bitácora de las anotaciones diarias de acuerdo al curso que se esté dando. Yo lo puedo hacer, o sea, la estrategia no dice que esta es evaluativa y esta es para el círculo normal de la clase, que entra dentro de la metodología que tengo para la clase. Entonces, cada una de ellas pues tiene un diseño, pero yo también puedo ir modificando. Tenemos, por ejemplo, las palabras claves que son más que todo en las lecturas, ¿verdad? Ese tema de resaltar, y ese también va a la forma en cómo el estudiante aprende. Porque si bien hay una forma y una estructura, también los estudiantes tienen una manera particular de aprender que tiene que ver con sus propios procesos cognitivos. Tenemos los laboratorios, ¿verdad? Que nos permiten la práctica, nos permiten experimentar frente a eso que nosotros queremos hacer o lo que estamos resolviendo. Tenemos las entrevistas. El papelógrafo es una técnica que es el típico tablero que se utilizaba antes en forma de papel, que lo vamos como pasando, y ese también lo utilizo en una clase, por ejemplo, que vamos a estudiar los tipos de pensamiento. Entonces se me ocurre que vamos a hacer una galería y vamos a hacer un papelógrafo en donde me vas a hablar de los diferentes estilos de pensamiento y vamos a ir pasando el papelógrafo y tiene que tener dibujos. Entonces el estudiante lleva una varita o lleva una regla, se empodera y empieza a hablar del pensamiento creativo, y luego pasa la hoja y empieza a hablar de pensamiento crítico, y luego pasa, y eso también genera en ellos una sensación diferente, una forma diferente de explicar, que no solamente es las diapositivas y estar enfrente del tablero. O sea, esas pequeñas cosas que de pronto no son tan así tan grandes, tan guau, que para ellos son significativas. O sea, el simple hecho de cambiar el escenario. No estoy con diapositivas, no estoy en el tablero, me siento como en una galería mostrando mi obra de arte. Entonces, eso también es significativo emocionalmente para ellos y los motiva más a realizar ese tipo de actividades. Los periódicos, los noticieros, sobre todo que en las carreras pues que están ligadas netamente a estas técnicas, pues comunicación social y periodismo, sabemos que tendrán unas técnicas que utilizan más que otro, el tema del periódico, que les enseñan redacción y todo este tema. Entonces tenemos los collajes que son con imágenes, la red de palabra también, que se las voy a mostrar ahorita con un ejemplo. Aquí hay algunas que se las voy a mostrar ahorita con ejemplo para que nos quede más claro. Y el e-learning, que es súper importante, y es el tema de la tecnología, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar de lado, porque si hay algo en lo que están motivados hoy y en lo que están sumergidos los estudiantes, hasta nosotros, es la tecnología.
Entonces, eso no lo podemos dejar de lado, es un aspecto importante y porque también cognitivamente eso también genera a nivel cerebral unas intenciones en el aprendizaje que nosotros no debemos desaprovechar. Bueno, les voy a compartir, queridos compañeros, unas estrategias que están, digamos, las sacamos de esas teorías de las cuales les acabo de contar, que tienen que ver con la emoción, la motivación y las bases biológicas del aprendizaje. Obviamente aquí también reconozco el estilo de aprendizaje que tiene el estudiante, desde la postura y la teoría que usted lo quiera mirar, lo quiere mirar desde las inteligencias múltiples, que uno es más visual, que uno es kinestésico, ¿verdad? Entonces usted lo va probando. Entonces yo no puedo complacer a cada uno de los estudiantes, pero sí puedo trabajar una actividad de alguna manera para que, en la que yo sé que por lo menos la mayoría va a encajar. Es, por ejemplo, lo que llama el Ministerio de Educación o el decreto 1421, el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Hago una planeación que sé que todos van a aprender, porque no puedo dedicarme, obviamente, por un tema de tiempo, un tema de cantidad, bueno, un tema ahí, de números que nos queda un poco complejo. Entonces, muchas de estas estrategias, compañeros, que espero que también sean de beneficios y las puedan aprovechar y los que la usan súper bien. Entonces, bueno, recordar que nuestro sílabo, Profesora Lisset, señor, si me permite, para darle un momentico que tome un poquito de agua, ok, listo. hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Quiero darle la palabra al profesional de desarrollo profesoral, a José Guerrero, para que pues nos hable un momentico sobre un mensaje que queremos darle de desarrollo profesoral. No sé si me está escuchando. José, ¿me escucha? Bueno, parece que no me escucha. Sí, adelante, José. Un momento. Listo, intento nuevamente. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Orlando, por darme este espacio. Muy buenas tardes a todos los profes que están conectados a esta hora en este taller. Gracias a nuestra formadora de formadores, también la profe Lisset, por este taller realmente, pues que ha tenido un abordaje muy, muy interesante. Yo, como lo comentó mi compañero Orlando, soy el profesional de desarrollo profesoral. Estoy aquí para darles una pequeña información y también pues solicitarle toda su colaboración a todos los profes. Desde Desarrollo Profesoral estamos implementando una estrategia de comunicación donde queremos invitar a todos los profes que están aquí vinculados a que hagan parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde tendremos, pues, los mantendremos al tanto de las novedades, de los talleres, de actividades y de toda la información pertinente de los servicios que ofrece también Desarrollo Profesoral, que es un poco, un grupo un poco más cercano, un poco más familiar y con una comunicación interna más cercana a ustedes. Entonces, a través del chat, yo voy a dejar el link para que ustedes, profes, puedan participar y puedan enlazarse a a ese grupo. Adicionalmente a eso, profe, también pues decirles que tenemos un perfil en Instagram que pues nos gustaría que nos siguieran a través de esa red social, porque igualmente allí estamos publicando un contenido pues muy cercano y muy interesante para todos ustedes. Esa era la información que quería darles. Orlando, muchísimas gracias. Profe, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues pueden comunicarme. Adicionalmente, veo que Orlando acaba de enviar el link de asistencia. Es importante, profes, que puedan diligenciarlo porque de esa manera los profes que no se inscribieron a través del aplicativo, pues pueden ser certificados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, entonces, profesora Lisset, podemos continuar. Ok, bueno, les venía contando que nuestro sílabus, en realidad no conozco el de los demás programas, pero el de psicología
tiene en su estructura, si podemos observar, una parte donde son estrategias de enseñanza y aprendizaje y tenemos medios y técnicas e instrumentos para evaluar. Entonces aquí es donde podemos ubicar cada una de esas estrategias de las que les he mencionado y cuáles son esas técnicas, que no solamente son para evaluar. Entonces, por ejemplo, en estrategias de enseñanza y aprendizaje, usted puede decir que va a utilizar aprendizaje situado, colaborativo o alguna otra estrategia de acuerdo a otro autor. En el caso de hoy, pues les he querido comentar la de Camillot. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí la organización donde nosotros ya podemos planificar y que las actividades no estemos como todo el tiempo, porque a mí me decía una amiga, por ejemplo, es que tú todo el tiempo estás inventando actividades. O sea, no es que las esté inventando, sino que todo el tiempo estoy adaptando esas estrategias que ya existen de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes, del curso y de lo que se está impartiendo, el objetivo de aprendizaje que se tenga. Entonces vamos a empezar por lo menos con una muy sencilla y es la sistematización de información. Es muy importante para el cerebro. Hay cerebros que aprenden, ¿verdad? Cuando sistematizamos información, cuando la agrupamos, la sectorizamos y de esa manera también funciona la memoria. Nosotros tenemos representaciones y conceptos amplios, grandísimos. Y la manera de nosotros recuperar esa información en muchas ocasiones y para muchos cerebros es mucho más fácil si buscamos por categorías. Yo podría decirte animales salvajes, animales infinitos, pero si yo te empiezo a decir animales salvajes, tu memoria va buscando en esa categoría y la información va a ser mucho más fácil de recuperarla. Aquí les traigo un ejemplo de esta estructura de una clase totalmente teórica, donde es necesario que los estudiantes conozcan teorías y algunas características de los modelos pedagógicos. Voy a poner este ejemplo con uno de mis cursos. Yo diseñé este cuadro, se los entrego a cada uno de los estudiantes y en la medida en que yo voy teniendo mi clase, el estudiante debe ir, en vez de escribir en su libreta, en su cuaderno, lo que debe hacer es ir tomando los apuntes dentro de estas categorías que ya yo les estoy delegando. ¿De qué me interesa a mí de los modelos pedagógicos? Que el estudiante se quede. Me interesa que conozca cuáles son las ventajas, me interesa cuáles son las desventajas de ese modelo, cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del profesor, cuáles son las características del proceso de enseñanza-aprendizaje, observaciones que ya es su juicio, su criterio, ¿verdad? Es como qué piensa de todo lo que ha escuchado y en la actualidad cómo él observa ese modelo después de todo lo que yo puedo haber comentado. Pues yo traigo mis diapositivas, mi material de apoyo, empiezo a transmitirles la información y el estudiante va a ir tomando nota de lo que él va recogiendo, va sectorizando la información. Digamos, una estrategia, una técnica que me va a permitir a mí, yo podría después hasta decir, lo voy a evaluar y me voy a llevar las estructuras, ¿verdad? A ver si el estudiante identificó cuál es el rol del docente dentro de este modelo pedagógico. Podría decir que ese es un material que ellos se pueden quedar para que ellos estudien y luego cuando vayamos a hacer un tipo de actividad evaluativa, ellos tengan información más concisa, más precisa, ¿verdad? Y no toda la historia que conlleva los modelos pedagógicos. Obviamente hay una parte que si usted quiere profundizar, detrás de la hoja puede escribir otros aspectos importantes de lo mencionado en la clase. Entonces me parece una estrategia diferente, no solamente venir a hablar aquí enfrente del tablero y que el estudiante escuche, muchas veces no escriben, están en el celular, entonces ya ahí es mantener la atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí estoy trabajando cognitivamente la atención. Esta es una técnica sencilla, solamente es imprimir, hacer la estructura. Usted lo puede hacer con cualquier clase que usted dicte, de acuerdo a las temáticas. Por ejemplo, aquí quise trabajar modelo tradicional, conductista, naturalista, cognoscitivista, constructivista. Entonces usted lo va amoldando de acuerdo a eso. Aquí tengo otra estructura que se llama pienso, me interesa, investigo. Entonces la primera dice, ¿qué crees que sabes sobre ese tema? Yo puedo traer un tema específico y les puedo empezar a preguntar, ¿qué crees que sabes? Luego, ¿qué preguntas o inquietudes tienes sobre el tema que te gustaría saber? Y luego en investigo, ¿qué te gustaría investigar sobre ese tema? Y esta estructura también me va a dar para que el estudiante responda a unas actividades independientes, porque entonces, más adelante podría ser que va a responder a eso que él se ha planteado. ¿Listo?
Esas son muy sencillas. Esta, por ejemplo, dice, ¿cuál es el problema? Pregunta utópico, ¿qué piensas sobre ello? ¿Qué piensas? Este es un trabajo más con compañeros, un trabajo en equipo, en donde, por ejemplo, se plantea una temática, entonces se plantea cuál es el problema. Ya aquí tiene que haber una investigación previa. Lo podemos hacer con investigación previa o lo podemos hacer si queremos indagar aprendizajes previos, saberes previos, que sabe el estudiante, pero yo también lo puedo hacer dejándoles una lectura y luego evaluar a ver si ellos hicieron esa revisión. ¿Qué piensa sobre ese problema planteado? Y luego tiene que ir a buscar un compañero y preguntarle al compañero qué piensa el compañero de ese mismo tema y anotarlo en ese espacio. ¿Listo? Y luego, ¿qué compartiremos? ¿Cuál es ese aspecto que quiere compartir con todos los compañeros? Es una manera de sistematizar información. Esta es la famosa red semántica, que es como también un organizador de palabras, ¿verdad? En red, en donde solamente deben utilizar palabras y conectores. Debe ser muy corto, solamente una palabra, que yo pueda leer la estructura y me pueda dar significado a aquello que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gato, es un mamífero, ¿verdad? Tenemos oso, es un mamífero, tenemos que es un animal, ballena. Regáleme un segundito que parece que necesitan el salón donde estoy. Entonces, ya casi terminamos. Esta es la red semántica, también la puedo utilizar con alguna de las estrategias. Esta es una técnica de investigación utilizada o se utilizaba para organizar la estructura del cuento. Es el famoso comienzo, nudo y desenlace. En la investigación, como la investigación es tan compleja, es tan tensa, nosotros lo queremos hacer un poco más, que sea menos trágico, porque la investigación es un poco trágica para muchos de nuestros estudiantes. Leer artículos de 80 páginas, 200 páginas, y cómo logro organizar yo esa información. Entonces el modelo de la hamburguesa permite organizar, ¿verdad?, esos argumentos, separándolos visualmente con una idea introductoria, un cuerpo que implica párrafos, una oración de cierre y una conclusión. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, de un artículo que tiene más de 200 páginas y se ha resumido mediante esta técnica. Usted decide qué quiere que sea el pan, qué quiere que sea la carne, qué quiere que sea el tomate. Nosotros lo hacemos con investigación. Entonces, por ejemplo, aquí está la introducción, aquí está la metodología, todo lo que tiene que ver con los instrumentos que se utilizaron, la muestra, aquí tenemos todo el tema del marco teórico, cuáles fueron los autores que indagaron las teorías, tenemos los resultados y las conclusiones. Una manera que el estudiante que leyó un artículo tan amplio pueda transmitirlo a sus compañeros de una manera mucho más sencilla. Generalmente, a mí me gusta, por ejemplo, que pasen al frente y expongan su hamburguesa. El simple hecho, compañeros, de que ellos vean esa estructura y esa figura ya es significativo para ellos. Entonces ya eso también va a cambiar esa idea de tener que hacer ensayos y estructurar toda la información en un esquema que sea mucho más complejo. Esto ya, por ser novedoso, ya ganamos un poco de atención en el estudiante y de intención al hacer la actividad. Y tenemos muchas más actividades que sé que hacemos y que además de eso van en pro de lo que institucionalmente se nos exige y son, por ejemplo, todo el tema de las clases en espejo, que también son significativas para los estudiantes, el poder ver otra persona hablando del tema, ¿verdad? Cambiar esa dinámica de todos los martes, ver el profe, ve una persona nueva a la clase con otra dinámica, con otras estrategias, el tema del inglés, por lo menos promover y que también es chévere. Yo he hecho el ejercicio y hasta nos reímos porque por lo menos empezamos por cosas muy pequeñas y es leer el abstract de una investigación. Entonces vamos haciendo el ejercicio de leerlo, nos reímos, esto no se pronuncia de esta manera y vamos haciendo ese tipo y también vamos involucrando algo que es novedoso. De pronto, ay, pero ¿qué tiene que ver el inglés en mi clase? Pues una estrategia que yo encontré para tener sintonía con mis estudiantes, para hacer rompehielo, para poder entrar a hacer vínculo con ellos y luego pues ya generar ese proceso.
El emprendimiento también es muy importante, el tema de la investigación. Algo importantísimo, compañeros, es el cambio de escenario. No nos dé miedo, yo sé que es mucha responsabilidad cambiar el escenario. Nuestro cerebro necesita oxigenarse, ¿verdad? Nosotros estamos en 4 paredes, muchos de los salones son pequeños, estamos súper pegados con los estudiantes, y eso también es una dinámica que se vuelve monótona y que el cerebro se va acostumbrando a eso. Entonces, cambiar los escenarios de aprendizaje, utilizar todos los que tenemos. Tenemos biblioteca, ¿por qué no podría yo darte una clase en biblioteca y generar ese nuevo enfoque de tener que ubicarme en un nuevo lugar, de tener que adaptarme a esa situación que exige ese nuevo lugar, de, por ejemplo, hacer silencio y todo lo que internamente o cognitivamente está pasando en ese proceso de cambiar de escenario? ¿Por qué yo no puedo ir a una sala de informática siendo profesora de psicología, que nos enseñen cómo de una investigación organizar información en un Excel, en temas de psicología organizacional, por ejemplo, cómo se hace todo el tema de las liquidaciones en las empresas, cómo se tabula alguna prueba? Bueno, esto nosotros lo hacemos, ¿verdad? El tema del egresado al aula, que también son estrategias que la misma universidad nos permite, y es que al estudiante también le gusta que le hable la persona que ya ha vivido eso y que sea cercano a pares, o sea, que esté en esa misma sintonía de ellos. Es decir, yo también estuve aquí, yo también estudié, yo también estuve en ese proceso y hoy estoy acá. Hoy estoy poniendo en práctica todo eso que ustedes están haciendo, y que ellos empiecen a hacerles preguntas. Perdón, ¿y cómo te fue en esto? ¿Y cómo hiciste con esto? ¿Y crees que estos conocimientos que tuviste acá si son funcionales? O todo lo que ellos quieran preguntarles, porque ellos tienen un mundo de curiosidad, que quieren conocer tantas cosas de la práctica, del escenario, de donde va a ser su realidad todos los días. La utilización del arte, la música, la actividad física, como lo mencionaba anteriormente, el hecho de que ellos sean grandes no quiere decir que ellos no se les despierte la curiosidad y la emoción por este tipo de actividades que creemos que solo funcionan con los niños. Yo he trabajado en mi salón de clase con globos, yo he trabajado con música, y créanme que ha sido muy bonito, y creo que, y yo me tomo el trabajo al final del semestre de preguntar para ellos cuál fue la actividad más significativa para llevar como esa parte de secuencia, y decir, bueno, las experiencias de éxito también son importantes. Entonces, ya le doy la palabra. Entonces, ese cambio de escenario también son bastante importantes para todo este tema, sobre todo lo que estamos hablando desde la neuroeducación. Adelante, Roger, profesor Roger. Buenas tardes para todos. Bueno, mira, ayer casualmente hice una actividad con ellos, con un grupo de estudiantes de matemáticas financieras, y era que íbamos a hacer una actividad evaluativa, pero entonces me lo llevé para la biblioteca. Me gustó la experiencia porque ellos ahí debatían, buscaban material ahí mismo en la biblioteca. ¿Qué faltó? De pronto unas reglas, el tema del silencio, porque lógicamente ellos se estresan, pero bueno, fue chévere todo, pero al final aspectos positivos considero muchísimos, porque sentí que hubo más trabajo en equipo, sentí que ellos se tuvieron que colocar reglas de no hacer bulla, hacer mucho silencio, respetar lógicamente a otros compañeros que estaban estudiando. Y aspecto a tener en cuenta para la próxima, de pronto una regla más clara en cuanto al tema del registro, en cuanto al tema de la actividad, compartirla con la bibliotecaria, para que de pronto ella también apoye la actividad, y con ellos que de pronto manejen silencio, mucho más prudente. Pero creo que fue muy ganancial, porque al final uno ve la evaluación y sentí que logramos el propósito, que era entender mejor el tema. Quería compartir esa experiencia casualmente que ayer hice. Excelente, profe. Es que esas son las experiencias de éxito que necesitamos para decir, bueno, esto de verdad sí funciona. Y obviamente nuestro cerebro a lo novedoso no sabe cómo responder. Entonces ahí es donde de pronto, profe, a la próxima ya a usted le quedó de experiencia anticiparnos, ¿verdad? Es como decir, bueno, vamos a ir a un lugar, aunque ya son adultos, ya saben siempre poner al cerebro en disposición de vamos a enfrentarnos a este entorno, y estos son los aspectos que debemos tener en cuenta. A mí me encanta que eso pase, profe. A mí que el de biblioteca se puso furioso porque hablaron mucho, es la primera experiencia, y la primera experiencia lo que genera curiosidad emociona, lo novedoso emociona, y yo como le voy a decir a los estudiantes que esa emoción y esa euforia la
a canalizar, ellos lo van a ir haciendo. Te aseguro que la próxima vez vas a tener un mayor control en esos aspectos, pero qué bonita experiencia. Yo hablaba con unas profes de psicología, por ejemplo, hay temas que yo digo, ¿cómo lo puedo trabajar? Hay historia. Yo necesito que mis estudiantes conozcan la historia, ¿verdad? Necesito la génesis, necesito que ellos sepan esta disciplina de dónde viene y el curso y todo esto. Generalmente nosotros acudimos a la famosa línea de tiempo, ¿verdad? ¿Qué otra manera puedo encontrar yo para que mis estudiantes puedan trabajar y no sea ese típico que van y buscan en Wikipedia y pegan, fulanito de tal hizo esto, nació en tal, Ya hay una herramienta como Canva y otras más que les ubica, o sea, ya les hacen la línea de tiempo, literal todo, la información y todo. ¿Cómo se puede trabajar eso? Yo le decía a una profe, y yo le decía, ¿por qué no hacer una línea de tiempo movible? ¿Cómo así? Se me ocurre que mezclar la actividad física con lo cognitivo, es decir, todo lo que ellos van a investigar de los autores, ¿verdad? Vamos a ponerle a cada uno un año, autores, y ellos van a armar la línea de tiempo humana. Entonces yo digo, fulanito de tal en el año tal, sale, doy la primera indicación. Ya el que viene después tiene que revisarse y decir, bueno, yo soy este año, este autor, ¿será que vengo yo? ¿Será que no vengo? Y ellos mismos van a ir armando hasta que ya tenga la línea de tiempo humana, que van a ser ellos. Bueno, yo nací, pero eso va a ser ahí instantáneamente, no lo van a saber. Y eso también va a empezar a generar cambios importantes. Y no es eso mismo que voy a internet, busco, copio y pego y la misma actividad que hacemos siempre. Porque eso hay que explicarlo y que es importante, que es un método sencillo donde a través de la historia cronológicamente, pues los autores y los aportes que hicieron a la disciplina. O sea, hagámosla humana, que caminen, que ellos mismos tengan que mirarse las caras y decir, bueno, coloque un cartel aquí que diga su nombre, el año, y en la medida en que yo ponga el primero, usted tiene que saber quién es el que sigue. Ah, yo coloqué, voy a poner un ejemplo exagerado, yo coloqué el año 1900 tal, ¿qué sigue después de ese? Entonces se empiezan a mirar y empiezan a buscar, no, vienes tú, sigues tú, no, Skinner eres tú, Watson, súper chévere. Y unir conceptos y definiciones también con la parte física. Entonces, chicos que tienen conceptos y del otro lado coloco las definiciones y tienen que encontrarse con el concepto. Entonces los de aquel lado tienen que escuchar, los que tienen los conceptos escuchan las definiciones. Por ejemplo, psicología fue una clase donde con la profesora empezamos como a mirar esa parte. Si de este lado colocamos los conceptos del DSM-5, de las patologías, y de este lado colocamos criterios y que cada uno tenga que ir mirando, bueno, él explicó que los criterios son esto seré yo, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, creo que yo voy a poner y que se tengan que hacer, ya tienen que caminar, explicar física, qué es lo que al joven le gusta estar en movimiento, le gusta esa parte de con pares, relaciones personales, el diálogo con el par. Entonces mira que una actividad que ya existe, que está, ¿cómo le puedo yo dar ese sentido de poner en funcionamiento no solo lo disciplinar, sino lo cognitivo y también lo emocional y la motivación para que ellos puedan seguir haciendo esas actividades? Bueno, vamos entonces con todo el tema tecnológico, que ya pues lo conocemos mucho, ya también nos han capacitado bastante de esto, y son el material que no solamente podemos utilizar, o que no utilizan los estudiantes generalmente, pero que nosotros también podríamos utilizarlo, y que es novedoso, es el simple hecho de poner una pantalla, ya empieza a generar unos niveles de alerta, de placer en nuestro cerebro, y que nos permite verlos a nosotros, a los chicos. Si tengo el chico conectado a nivel atencional, va a recibir información y va a guardar en su memoria información, dependiente de corto plazo, la semántica y todo el rollo de la memoria declarativa, ¿no? Pero lo importante es que yo genere esa tensión, que lo tenga conectado con, y eso es la tecnología. Tenemos, por ejemplo, herramientas como Canva, tenemos herramientas como Mentimeter, que a mí me encanta esta aplicación. Tenemos el famoso quiz, utilizado muchos. Esta herramienta que es para hacer como mapas semánticos, como les llamo yo, red semánticas, y me permite ir haciendo una exposición de una clase de acuerdo a cada uno de los conceptos que yo voy presentando. El Neuroturing sí es una
para los que necesiten enseñar estructuras del cerebro, que nos permite una visualización en 3D, que implica obviamente mirar estructuras, funciones, nos muestra enseguida artículos científicos que nosotros podemos vincular a la variable. Kahoot, pues que también es un tema de preguntas y respuestas, aquí se maneja un poquito más el tiempo. Este es súper chévere porque los jóvenes también en lo que hay competencia ponen un poco más de interés en realizar esas actividades. Entonces hay unos podios, quién queda de primero, quién queda de segundo, quién queda de tercero. Entonces utilizar también esas herramientas en los estudiantes que si bien ya no podemos hacer nada, ya están aquí, la tecnología está aquí con nosotros, no podemos oponernos a ella, sino más bien utilizarla. ¿Cómo puedo utilizar esa herramienta para generar aprendizaje? No lo voy a hacer siempre, miren que las primeras que les mostré es más de temas de manuales, de escritura, porque no podemos descuidar esa parte que también es importante, la parte motora, que impliquen actividades físicas, música, unas cosas que nos permiten. Otro aspecto importante es aprovechar las casualidades, los eventos. Nosotros, si bien el aprendizaje, nosotros somos los que enseñamos, ellos son los que aprenden, pero nosotros también estamos aprendiendo. Mientras nosotros craneamos todas estas estrategias, leemos, buscamos qué es lo que ahí también nosotros estamos generando aprendizaje para nosotros mismos. Y a veces desaprovechamos oportunidades que nos da, que vienen del entorno y que se nos ponen así enfrente y las desaprovechamos. Yo no desaprovecho ninguna. Entonces, por ejemplo, el Día de la Mujer. ¿Qué puedo hacer yo de neuroeducación con un día tan importante, que no sea nada de adoctrinar, de feminismo, no, algo que sea de resolución de problemas, de planteamiento de juicios, hipótesis? Voy a buscar una canción, como a los jóvenes les gusta mucho la música y todo este rollo, voy a buscarme unos 3 TikTok, así que yo diga esto, se los proyecto y empiezo a generar un debate. Pero más que generar un debate de una cuestión que de pronto no es de mi clase, es cultura general, es información, es historia, ¿verdad? Es algo que tiene que ver mucho más allá, sino de la historia que nosotros ya traemos. Y se hace una actividad interesante y ahí también genero unos aspectos cognitivos en ellos interesantes. Vamos a hacer, yo no sé si acá de pronto tengo otra, bueno, voy a hacer de pronto un ejercicio, yo creo que ya para que por lo menos Mentimeter, que es una de las aplicaciones que más utilizo, por ejemplo en la que hicimos el ejercicio hoy, que fue nube de palabras, pero miren que esta también podemos tener, miren, aquí tenemos, si quiero hacer alguna encuesta, por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta y les doy las opciones de respuesta y quiero ver la mayoría del grupo dentro de cuál respuesta se encuentran y si es la correcta, empezar a preguntar argumentos. Si yo planteo situaciones, estudios de caso, y les digo, tenemos la opción A, la opción B, empiecen a votar con su celular y las opciones que tengan más respuestas, entonces ahí empezamos a generar un debate. Es involucrarla, de pronto, ay, que eso no es tan significativo, pero ya el hecho de que ellos tengan su celular en vez de estar en WhatsApp y viendo otras cosas, pues lo tengo conectado con mi clase. Esta me parece súper chévere, estos son como abiertas, respuestas abiertas. Aquí tenemos preguntas y respuestas, temas matemáticos. Aquí puedo proyectar videos, miren, aquí tenemos videos, puedo hacer presentaciones, puedo hacer encuestas, puedo mostrar una imagen y simplemente preguntarles a ellos o hacerles preguntas acerca de la imagen. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poner a prueba esta y vamos a hacerla con preguntas abiertas. Me gustaría, por ejemplo, que ustedes me respondieran, ya les voy a mandar el link al interno, si usted fuera un producto, ¿cuál sería su lema para venderse, para vender ese producto? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, voy a darle aquí en nueva diapositiva. Vamos a hacer una nueva para que miremos cómo se hace aquí donde dice New Series. Entonces, vamos a hacer una nueva. Tenemos que escoger el modelo. Voy a eliminar estas para que aprendamos a utilizar también este recurso. Entonces, aquí tenemos una nueva y yo voy a escoger estas que son como respuestas abiertas. Dale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Les voy a compartir el link. Aquí no voy a poner nombre, aquí pudiera poner usted la pregunta que estoy haciendo y les voy a compartir acá. Voy a quitar esto un momentito de aquí y les voy a compartir.
Entonces entramos al link y ahí le va a salir una opción como con unos números de caracteres que son lo máximo. Vamos a tratar de hacerlo corto. Una frase para terminar también y ponerle la neurodidáctica aquí también con ustedes. Le vamos a copiar y se los voy a mandar por aquí, por el chat. Vamos a mandarle aquí al chat. Si usted fuera un producto, ¿cuál sería su lema? Obviamente su lema tiene que estar de acuerdo a su personalidad, a sus características. ¿Cómo utilizo yo esta herramienta con mis estudiantes? Por ejemplo, si yo quiero indagar, les pongo casos, por ejemplo, entonces les pregunto, en esta situación usted observó, según la teoría de Jean Piaget, el concepto de asimilación o acomodación, y ellos empiezan a mandar. Entonces los primeros que lleguen, si son correctos, esto lo hago generalmente con ejercicios. Entonces, en la medida en que usted como lo pueda utilizar, en la nube de palabras, por ejemplo, si quiero indagar aprendizajes previos, como lo hice con ustedes, yo le puedo preguntar a mis estudiantes, generalmente en las primeras clases nosotros preguntamos, ¿qué expectativas tiene de la clase o qué cree que trabajamos aquí? Entonces, en vez de eso, poder utilizar la nube de palabras y decirle, en una palabra describa la expectativa que usted tiene frente a la clase. Y los vamos colocando en el tablero y va saliendo en la nube de palabras. Me dicen si les funcionó el link, porque no estoy viendo las respuestas o no sé si no han respondido. ¿Sí les funcionó el link? Ok, van a escribir, ahí les aparece un cuadrito, va a escribir, si usted fuera un producto, ¿verdad? Y tiene que venderse, ¿cuál sería esa frase? Ese lema de venta. Tiene que ser de acuerdo a sus características, ojalá al curso que usted imparte, ojalá a su carrera profesional. Ok, ahí estoy viendo. Calidad y buen servicio. Ojalá coloquen su nombrecito con el curso, si es de aquí de Valledupar, para también ir identificándolos. Siendo novedoso y empático, muy bien. Ahí vamos mirando nosotros qué producto nos parece más interesante, según el lema. Recuerden que el lema también vende. Flexible y complemento. Disfrutando del conocimiento. La alegría está en mis genes. Muy bien, puede ser un producto que me interesaría. Ok. Aquí hay unos que no logro ver por esto, voy a rodarlo. Docente humanista. Wetmerk, soluciones tecnológicas a la medida. Valledupar, único y novedoso. Enseñanza productiva. Pensar críticamente. Justamente bueno. Muy bien. Porque tú importas y lo vales. Muy bien. Lema de comercial. Diviértete con el aprendizaje. Excelente. Excelencia. Dedicación y aprecio por lo que haces. Un éxito seguro. No te compliques, vive al máximo. Muy bien. Amo lo que hago. Qué bonito. Amo lo que hago. Te lo mereces. No te compliques, vive al máximo. Perfecto. Esa es una muestra de cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta. Piense cómo usted podría utilizar esta herramienta con sus estudiantes. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le interesaría que ellos leyeran? Y no solamente, sino el hecho de exponer lo que yo pienso ante otros. Es un juicio. Y ahí también trabajamos unos temas emocionales bastante interesantes. Entonces, esa es una herramienta que les quiero regalar. Ya la hemos trabajado porque he visto en otras capacitaciones, pero miren que en la medida en que podemos, ¿cómo la podemos explotar? Siempre hay mucho más que indagar de estas plataformas. Y hay muchas más que, bueno, en otra oportunidad se las compartiré si se da, pero hay muchísimas más. Y ahora con la inteligencia artificial, pues tenemos mucho más acceso a este tipo de actividades. Bueno, mis queridos compañeros, quiero terminar con esta imagen que me parece importante. Yo soy una apasionada por la educación y reconozco la importancia de la emoción y de reconocer al otro. Trabajar con seres humanos
es una cosa, estamos trabajando con dignidades, estamos trabajando con personas sensibles, que cualquier acto puede generar en el otro, bueno, malo, mejor dicho, muchas cosas. Me parece súper delicado. Muchas veces no le prestamos atención, pero hay que ponerle cuidado. Entonces, yo siempre o me gusta comparar a los estudiantes con globos. Yo comparo a los estudiantes con globos, a la persona que aprende. Yo le digo a mis profes, los profes de colegios, en todo el tema de orientación escolar, yo le digo, miren a sus estudiantes como globos. Los globos hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes materiales, pero al fin y al cabo son globos. Así son nuestros estudiantes, de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes materiales. Y si le sumamos más con experiencias externas, internas, con temas por resolver. Entonces, mucho cuidado en el aire que nosotros estamos, con el aire que nosotros estamos llenando esos globitos, porque a veces los podemos explotar si el aire es muy fuerte. Eso es muy delicado el tema del globo, ¿verdad? Pero muchas veces nos toca hacer más esfuerzo que ni siquiera con nuestra boca o nuestro aire es suficiente para poder inflar el globo. Entonces nos toca buscar estrategias para poder inflar el globo. Muchos globos los voy a poder inflar con esta estructura de aire conocida, también los voy a poder llenar con las que tengo aquí arribita, pero muchas veces me va a tocar con pitillo, me va a tocar con mucho más tacto, ¿verdad? Entonces es importante, cada uno tiene unas características particulares, sí que funcionan cuando ya están juntos, hacen la dinámica de grupo y esa es la que a mí me interesa, porque como docente no me interesa el tú a tú, me interesa la dinámica del grupo en general, pero también nos debe interesar ese. Que no todo el tiempo, no vamos a estar ahí terapéuticos, sino es pensar en lo que yo planeo, debe ser pensado desde el globo, pensar desde que no hay mucho aire porque lo exploto. Hay unos que necesitan mucho aire, hay otros que no necesitan mucho, hay otros que necesitan otros instrumentos, hay otros que el de la boca no es suficiente. Entonces es que lo miremos desde esa parte, de la individualidad, de las diferencias y de que empecemos a planificar nuestras estrategias pensando desde la neuroeducación, desde el desarrollo del cerebro, desde cómo aprenden cada uno de ellos, desde sus individualidades, sus características, sus talentos. A mí siempre me gusta preguntar en qué eres bueno, qué te gusta hacer, a ver si por ahí también me meto y puedo utilizar una estrategia que me funcione. Hay estudiantes retos, hay estudiantes que ni con ninguno, o sea, este globito que no sé cómo se llama, que es alargado, que es complejo de inflar. Ese globo usted no lo puede inflar por la boca, eso es con el aparato, pero si tiene mucho aire se explota. Hay estudiantes delicados y son retos y me han tocado de decir, pero ¿por dónde me le meto? O sea, ¿cómo hago? Pero, y no es maternalismo, porque muchas veces confundimos, es, me interesa que el estudiante aprenda. A él le interesa su nota, el sistema, sí. A mí me interesa que él aprenda, porque supongo que él está aquí para aprender, de cualquiera que sea la disciplina que se esté enseñando. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. No sé si tienen preguntas, algunos aportes. La profesora Valentina escribió una nota, dice si le Ok, pueden compartir la actividad de la hamburguesa, le ok, parece súper interesante para aplicarla. perfecto, claro que sí. Doctora dice, Sí, bueno, muchísimas gracias por la experiencia compartida y sí, yo pues quería como hacer un cierre o como un compendio pues de las ideas que usted nos ha dado acerca de todo lo que son las teorías y finalmente nosotros tenemos que ser, yo fui la que escribió docente humanista, ok, docentes así humanistas, es. porque nos damos a la tarea de conocer la integralidad de nuestros estudiantes. Cuando nosotros conocemos la integralidad de nuestros estudiantes desde todos sus puntos de vista, no solamente como el estudiante que viene a aprender, sino como el estudiante que tiene una vida social, que tiene una familia, que tiene cosas positivas, pero también cosas por mejorar, eso nos permite a nosotros poder entonces también, eh, digamos, evaluar qué tipo de estrategias podemos utilizar para aplicarlas en general al grupo.
y para poder lograr ese trabajo en equipo que usted dice a la hora de dar nuestras actividades pedagógicas. Entonces es eso, es como romper esos estereotipos y Así trabajar es. sobre la base de nuestra innovación, fortalecidos con la personalidad de cada uno de los que integramos en ese momento ese equipo de trabajo que se hace dentro de una aula de clase. Totalmente de Quería acuerdo, decir. profe. Así es. Así es. Muchas gracias. Profesora Ana María, ¿tiene levantada la mano? Sí, profe, muchísimas gracias. Era para saber si nos puedes recordar esos ítems que tú dijiste que uno podía colocar en la parte del syllabus, en donde Sí. manejamos, porque la verdad, o sea, yo lo había interpretado de una manera diferente. Entonces, pues ya que tú nos muestras cuáles serían esas posibles respuestas, pues sí, como para recordarlas y tomar pantallas. Sí, bueno, es como, en realidad era explicarlo como que el profesor sienta que no tiene doble trabajo, sino que ya lo que planifica en su sílabo son las estrategias que él va a trabajar, solamente las va adaptando. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hice con mi sílabus donde dice estrategias que yo voy a utilizar en mi salón de clases? Simplemente le di unos nombres de acuerdo a unos teóricos. Dije, bueno, yo con esta clase voy a trabajar el aprendizaje situado, voy a trabajar el aprendizaje colaborativo, luego con esta otra clase voy a trabajar esto, o sea, le di como unos nombres de acuerdo a si podría o no utilizar la estrategia, pero puede ser las que ya están, las que usted considere, solamente que yo les aporto una que usted podría utilizar, por ejemplo, en esta parte, ya te voy a mostrar donde les mostré el sílabo. Es decir, no es una planeación extra que yo tengo que hacer, sino que ya mi mismo sílabo me está diciendo a mí cómo vas a trabajar esa estrategia. Entonces yo la voy trabajando. Mira aquí donde dice estrategia de enseñanza y aprendizaje. Entonces, generalmente hay una redacción. El profesor en el rol de expositor presentará los fundamentos de la neuropsicología, y lo hará a través de la estrategia del aprendizaje situado. Entonces, si tú en una clase tienes, por ejemplo, una salida de campo, entonces esa salida de campo es una técnica que tú utilizas de la estrategia del aprendizaje situado, de llevar al estudiante a enfrentarse con esa realidad, simplemente a ajustarlo a la estrategia que tengas. Muchas gracias, profe. Vale. ¿Y hay alguna otra pregunta por parte de los profesores? Bueno, profesora Lisset, muchísimas gracias. Excelente la presentación que ha hecho. Se nota que le encanta, le fascina este tema. Y bueno, esperamos contar con usted nuevamente en otra oportunidad. A todos los profesores, muchas gracias por conectarse. Muchas Estaremos gracias, subiendo la compañeros. grabación también a YouTube. Muchas Bueno, gracias, muchísimas profesores, y a gracias. la universidad. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Bueno, hasta luego. feliz tarde Gracias, para muy todos. formal.